Días, estudiantes de 12º grado comercio. Espero hayan tenido una excelente semana, bendecida por Dios, y que esta semana les deseo que si la anterior fue mejor, esta sea llena más de bendiciones. El día de hoy nos corresponde tratar el tema del texto argumentativo. Es un tema bastante corto, bastante sencillo, que si usted le presta la debida atención, usted va a lograr comprender lo que se le explica. Claro está que usted debe ser un estudiante investigativo, un estudiante que siempre esté investigando, que no se quede nada más con la explicación de la profesora o de lo que dice el módulo. Bien, para iniciar vamos a preguntarnos qué es argumentar. ¿Cómo podemos señalar nosotros qué es argumentar? Podemos decir que es demostrar o justificar una idea, pero que esta justificación o que esta demostración tenga una idea con argumentos valederos, es decir, argumentos que tengan peso, argumentos que me hagan creer, que me convenzan de que lo que en ese escrito se dice es cierto, que convenzan al receptor, a la persona que lee, a la persona que recibe. Eso es argumentar. Este tipo de texto nosotros lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Él se encarga de defender una idea. O sea, es decir, lo que él plantea, lo que él dice en el texto argumentativo, lo va a defender. Y lo va a defender con bases, con suficientes pruebas. No va a ser una defensa que no tenga el suficiente valor para convencer al receptor. Esto tiene que ver con una serie de acciones que lo van a apoyar. En la argumentación se distingue un aspecto lógico, ¿verdad? Un aspecto lógico que es el que va a llevar todo correctamente, de la manera ordenada, de una manera organizada. ¿Por qué? Porque aquí se aportan razones o argumentos que justifican esa idea. Entonces, en vista de eso, él tiene un aspecto lógico, ¿ya? Porque hay razones que aportan esa idea, justifican esa idea. En cuanto al aspecto práctico, esto se encarga de convencer al receptor de lo que se ha escrito, de lo que se defiende, es cierto. De lo que usted dice, de lo que usted escribe, de lo que usted narra aquí, eso es cierto. Entonces, lo lógico y lo práctico. Lógico y práctico. Dos aspectos que están presentes en el texto argumentativo. Una argumentación se va a sustentar en dos partes. O sea, cómo va a ser valedera lo que ella escribió, lo que ella dijo, lo que está plasmado allí. ¿Por qué? Porque tiene dos aspectos que lo van a sustentar y uno de ellos, ¿verdad?, es la tesis y el argumento. Vamos a ver
¿Qué es una tesis? La tesis no es más que la idea que defiende con una serie de razones. Yo voy a escribir, yo voy a redactar, pero mi escrito tiene una serie de razones. ¿Por qué la diabetes es de mucho cuidado? Entonces yo voy a redactar que la diabetes tiene mucho cuidado, que hay que tener este cuidado, que hay que evitar esto, que hay que evitar aquello, que hay que hacer, pero esos son razones que yo tengo para defender esa idea. Y el argumentar o los argumentos son las razones que me van a ayudar a mí a defender lo que ya yo escribí en la tesis. Entonces, lo que yo escribo en la tesis, el argumento me va a ayudar a defender con bases, ¿verdad? Que eso que yo dije es cierto y tengo que convencer al receptor de eso. Las exposiciones argumentativas se estructuran en tres partes. ¿Cuáles son esas exposiciones argumentativas y cuáles son esas tres partes que se necesitan en un texto argumentativo? Bien. Vamos a ver la exposición de la tesis. Aquí consiste en presentar los datos de los que se parte y expone la tesis. Datos, la información. Presento la información, los datos, para partir a ese escrito. Y expongo mi tesis, expongo con lo que ya yo pude investigar o recoger de mis datos, la información que yo tengo, entonces yo la voy a exponer en mi tesis. Entonces, por eso dice exposición de la tesis, con los datos, con la información, con lo que yo pude investigar, yo voy a exponer mi tesis. El segundo es el cuerpo. Dentro del cuerpo del texto argumentativo nosotros vamos a encontrar que comprende los argumentos, las pruebas o las razones que demuestran esa afirmación. O sea, yo escribí ya mi tesis dentro del cuerpo del texto del argumento. Yo voy a encontrar aquí las pruebas y razones que demuestran esa afirmación. Es decir, voy a defender mi tesis. O sea, si yo estoy hablando de la diabetes y yo estoy diciendo que es una enfermedad que está acabando con alguna parte de la humanidad, yo tengo que tener las pruebas de que eso es cierto, de que ingerir algunos alimentos no es saludable, no es recomendable. Entonces yo tengo que tener esas pruebas para poder defender mi tesis. O sea, yo no voy a escribir porque a mí me dio la gana de escribir esto y de poner esto aquí sin antes tener un peso, algo que me compruebe. Por eso que aquí se pone en el cuerpo del texto argumentativo, se ponen que aquí están, ¿verdad?, colocadas los argumentos y las pruebas que sustentan que lo que yo estoy escribiendo es cierto. O sea, que la investigación que yo hice tiene una base, porque ya tengo prueba. Y por último, la conclusión, que resume la idea de la que se quiere convencer al receptor. O sea, una vez que yo investigué, que yo redacté, que yo pude comprobar, yo voy a dar mis conclusiones. La diabetes por el consumo de algunos alimentos es perjudicial.
causa muerte. Yo tengo que concluir que las cosas o lo que yo expuse con anterioridad es cierto, porque ya yo investigué y ya yo comprobé. Entonces, ¿se reafirma aquí la tesis o se presenta una o varias consecuencias derivadas de ella? Entonces, el texto argumentativo, ¿verdad? Es un texto, vamos a decir que es un texto que tú vas a investigar, que tú investigas y que tú compruebas que dentro de esa investigación existen algunos datos que se dan porque el tema de la diabetes, ¿verdad? Que es una enfermedad que se vive a nivel mundial y que causa la muerte, ¿verdad? Por la ingesta, porque usted está consumiendo algunos alimentos que no. Entonces, yo tengo que tener una prueba y de eso hay prueba que existe, ¿verdad? El daño. Entonces, yo tengo que ver una conclusión. Entonces, vemos que tenemos los dos aspectos que tienen que ver con el texto argumentativo. Los dos aspectos son el aspecto lógico y el aspecto práctico. Dentro de una argumentación, nosotros tenemos la exposición argumentativa, que está estructurada en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes de la exposición argumentativa? La exposición de la tesis, el cuerpo de ese texto y la conclusión. Dentro de la exposición yo voy a exponer todo lo que yo investigué, todos los datos, toda la información que yo recabé, que yo escudriñé, yo la tengo anotada allí. Cuando me dirijo al cuerpo es para defender con base, con pruebas, que lo que yo estoy escribiendo, que lo que yo estoy redactando, que lo que yo investigué, que lo que yo digo, ¿verdad? Es cierto, y convenzo al receptor de que esa información es verídica, es valedera. Y la conclusión, pues, es que usted toma sus propias conclusiones de que no se debe hacer, que lo más correcto, lo más sensato es tener, ¿verdad? Presente que es una diabetes, porque tenemos esa enfermedad, qué debemos hacer, qué debemos evitar, cuáles son los medicamentos que nosotros debemos tomar para no caer en diabetes, cómo debemos cuidarnos. Todo eso yo lo debo investigar y debo defenderlo. Porque si yo escribo algo que no es cierto, alguien lo lee y se ha instruido como yo, entonces va a entrar en una polémica. Entonces eso es lo que no se quiere. Bien, jóvenes, el tema, como les dije al inicio, es bastante corto. Recuerden que argumentar es defender, ¿verdad?, una idea, y que el texto argumentativo se estructura en texto, exposición de la tesis, en el cuerpo y en una conclusión. Bien, jóvenes, hasta la próxima semana. Espero que esta semana esté bendecida, que Dios me los ilumine, me los proteja y se les aprecia. Hasta la próxima clase.